Estamos conversando con Natalia Rondón, creadora venezolana, pintora, escultora, artista visual, artista gráfica. Natalia es egresada del Instituto Armando Reverón, hoy UNEARTES, ahora lleva el nombre de UNEARTES. También fue estudiante de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, tradicional escuela caraqueña. Estamos conversando con Natalia porque, entre otras cosas, va a ser nuestra representante, nuestra mujer en La Habana, en la Bienal, en la 13ª Bienal de La Habana, que se va a celebrar en el año 2019. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, siempre nos gusta conversar con los artistas, obviamente, ¿no? Por todas nuestras prácticas y nuestros espacios de trabajo. Y me gustaría comenzar, bueno, con una pregunta que pudiera ser obvia, pero que le da base a lo que puede un artista hacer como trabajo, como oficio, que es el tema del origen del artista. ¿De dónde surgió, Natalia, en ti la necesidad de hacer, de crear? Sí, bueno, yo creo que todos los seres humanos que cuando nacemos y vamos creciendo tenemos una tendencia, todos somos personas creativas, ¿no? Todos somos personas creativas, pero unos se desarrollan en unas tendencias, otros en otras tendencias. En realidad, en mi caso, me incliné hacia la parte del arte desde muy niña. Yo pintaba, pero más que todo me incliné haciendo muñecas, hacía muñecas de trapo. Entonces, hacía muñecas de trapo, pero porque no me gustaban las muñecas de plástico. Y como que las botaba. Pero no me dediqué a las muñecas, sino que me dediqué luego a lo que me gustaba en realidad, que era el dibujo, la pintura, pero fue un poco más adelante. Yo no voy a decir de repente que desde los 5 años por ahí hay guardados dibujos míos o dibujos que mi mamá me guardó, sino que fue más adelante, a raíz de los 15 años, puedo decir. Empezaste ya Que como empecé como disciplina, ya como ¿y disciplina. guardas dibujos de esa época? Sí, son dibujos que nunca, nunca los pongo al descubierto, pues son dibujos pequeñitos, son dibujos, ¿no? Entonces, pero desde ahí fue el origen, de empezar a dibujar algunas cosas, no sé, me inquietaba mucho la observación de las cosas, pues observar. Era una niña aunque me ve muy tranquilita, pero muy hiperactiva. De hecho, ando siempre haciendo muchas cosas a la vez. Entonces, eso era lo que estaba haciendo. Todo el tiempo andaba haciendo algo. Entonces, eso me motivaba a buscar oficios, ¿no? Porque en realidad el arte es un oficio. Es un oficio y vuelvo un poco a lo de las muñecas y todo, porque resulta que el arte parte de ahí, digamos, el arte es parte de la artesanía, ¿no? Es la artesanía y el arte que es lo mismo, están juntos. Entonces, bueno, en eso yo iba creando cosas, luego, bueno, fui ya creciendo, estudiando, sacando lo que eran los estudios regulares, bachiller en ciencias. Yo estuve marcada mucho en mi niñez con una época de viajes. Yo viajé muchísimo en autobús con mi mamá y eso es lo que ha marcado, de hecho, la obra que yo he llevado durante, bueno, casi 26, 27 o 30 años, porque si sumamos lo que no está comprobable, sino que viajaba mucho en autobús con mi mamá porque siempre estábamos en búsqueda de un lugar. Era el motivo del viaje, Es el motivo buscar un del lugar viaje siempre. De hecho, permanente. estuvimos en varios pueblos, estuvimos en Monagas, estuvimos en el estado de Guárico, porque mi mamá es de Guárico, de Sarasa. Mi papá es de Siria, entonces hay una mezcla ahí. Pero entonces estábamos en esa búsqueda, en varios lugares, y viajamos mucho en autobús, entonces tengo mucha memoria del paisaje, mucha memoria del recorrido, mucha memoria de las paradas, de esas paradas que ahora, después de una investigación más adelante, bueno, uno las llama como los lugares o los no lugares,
porque a veces las paradas se convierten en lugares y tú las frecuentas, pero a veces ya, pero son lugares de paso, ¿no? Que de hecho a veces no quieres verlos más. Pero estuvo muy marcada la infancia por todos esos viajes. En la familia, en el núcleo familiar había alguien, algún artista, alguien que vieras haciendo arte o la familia te indujo al arte, tu familia. Tengo una tía que pintaba. Ella pintaba bodegones, pero ella no siguió. Ella pintó algunos cuadros y le gustaba pintar, pero ella no siguió, no, hermana de mi mamá, y ella no siguió pintando. Ella es la única que yo veo que supe, pues, de la familia que le gustaba la pintura. Y cuando la familia se enteró que querías ser artista, ¿qué No, dijo? y eso fue un apoyo de una vez. O sea, yo cuando comencé a pintar y me veían, porque yo llegaba siempre en las noches, cuando trabajaba, y llegaba en las noches y era a pintar. Fuese la hora que las 9, 10, me dieran las 12, yo llegaba siempre con una caja de témperas, o tenía, y cartulinas, y ahí empezaba a desarrollar, pintar, pintar, pintar. De hecho, de eso guardo mucho, pero es algo como que no lo he mostrado, ¿ves? Pero en papel, en cartulinas. Entonces, ahí hay, más que todo en esas pinturas se nota mucho más lo que es esa huella, esa secuela del puente, de las escaleras, del viaje, de una naturaleza en contraste con una ciudad, porque era el contraste de pasar de la naturaleza a la ciudad, del viaje de autobús a llegar a una ciudad, a instalarse ahí y luego de repente recoger. La mudanza tiene muchísimo que ver en mi trabajo, porque me he mudado muchas veces en mi vida. Entonces las mudanzas, lo que es el objeto, tiene una importancia también, aunque no hay objetos en mi trabajo, digamos, no prevalecen, pero sí la mudanza siempre ha estado presente de un lugar a otro, estar de un lugar a otro, buscando un lugar. Y siempre recuerdo una frase de una amiga que dice: todo el lugar es hogar. Entonces, bueno, a veces yo me molesto un poco con esa frase porque no lo veo así, pero otras veces sí lo veo así, como que todo el lugar uno lo puedo convertir en hogar, ¿no? Pero sí, la familia me apoyó desde un principio. De hecho, bueno, mi mamá me ha apoyado siempre, mis hermanos desde siempre me apoyaron en lo que fue desde que yo empecé. De hecho, yo empecé y hubo una etapa que marcó mucho, que fue y algo muy fortuito que sucedió, porque resulta que yo, bueno, trabajaba en Caracas, aquí en Caracas. Bueno, soy nacida aquí, me crié aquí y todo, pero luego me fui a Barquisimeto. Pero mientras trabajaba en Caracas, bueno, sucedió algo que yo trabajaba en un lugar y me monté en una de esas camioneticas para trasladarme al lugar de trabajo. Yo había salido de vacaciones y cuando subí a la camionetica, bueno, había un señor como hablando solo, pues. Un señor como hablando solo en la camionetica, y en esa camionetica estaba hablando como que necesitaban una secretaria, algo así, ¿no? Entonces yo me quedé escuchando y yo iba al trabajo ese día donde estaba en ese momento. Cuando llegué al trabajo me dijeron, porque era un trabajo muy fuerte, así de tiendas, de ropas y eso. Entonces yo, cuando llegué al trabajo me dijeron, no, estaba como un señor muy rígido ahí, que bueno, trataba muy mal a los empleados, y entonces estaba con ese, y él dijo que, bueno, Natalia, usted está botada. Entonces yo dije, ah, bueno, estoy botada. Bueno, entonces me fui, agarré mi cheque muy mal pagada, pero bueno, me fui. Y luego recordé lo que iba hablando el señor en el autobús. Él decía que necesitaban una secretaria. Yo le dije que sí, que le dije que dónde necesitaban la secretaria, el asistente. Me dijo, bueno, necesitamos una secretaria, es para un escultor. El escultor se llama Harry Aven y todo lo demás. Entonces yo me quedé pensando, como fui al trabajo y me votaron, entonces el siguiente día me fui para allá, con un poco de miedo porque no sabía, era en la zona industrial del Llanito. Y terminaste siendo asistente de Harry Aven por pura casualidad de un autobús. Por pura casualidad de un autobús. Fíjese cómo está marcado lo del autobús y los viajes. Entonces me presento yo en el taller de él y él me hizo como una prueba en una máquina de coser, no, máquina de escribir. Máquina de escribir. Hice un dictado y me hizo, sí, Natalia, vamos a hacerte una prueba como por 2 meses. Y bueno, con Harry Aven trabajé como 2 años. Y eso me marcó bastante porque con él, bueno, vi muchas cosas en el taller, muchas cosas aprendí.
bueno, de la disciplina, bueno, de cómo se codea la cosa, pero también dejé unas cosas de lado y otras aprendidas, o sea, aprendidas y desaprendidas, pues, pero fue con él. Y después de esa experiencia es que ingresas a la Cristóbal Roja. Ajá, después de esa experiencia es que yo ingreso a la Cristóbal Roja, o sea, estando inclusive trabajando con Harry Aben, porque él me dice, o sea, me comenta lo de la escuela, viendo las pinturas que yo hacía y todo lo demás, bueno, él me comentó lo de la escuela y yo me fui a inscribir en la escuela. Estudiaba de noche, en el turno de la noche como de 6 a 9 de la noche, del 93 al 96, y me fui uno ve como las especialidades, ¿no? Pero me fui por la especialidad de escultura con el escultor Guillermo Agdala, y también ahí estuvo Víctor Hugo Urazábal. Y bueno, pero con Guillermo Agdala fue mi mayor experiencia en la escultura, ¿no? Y que en ese momento la escultura con Guillermo Abdala, ¿qué buscabas? ¿Qué querías hacer? ¿Cuál era tu sentido del arte o de lo que tú estabas haciendo? Bueno, en real, yo como que, fíjense que las pinturas que son de las de ahora, tienen mucho de lo escultórico. Porque yo creo que yo desde el principio vengo con la parte más fuerte en la escultura. Lo que pasa es que no me he dedicado a la escultura como tal, a hacer esculturas, ¿no? Pero vengo con esa parte escultórica que buscaba, me gustaba toda la parte matérica. Más que todo siempre ha sido la parte matérica, el contacto con el cemento, con el yeso, la arcilla, el modelado y la unión de las estructuras. Eso siempre fue lo que busqué y claro, la forma, ¿no? Pero como no me dediqué enteramente a la escultura, me fui para la pintura, pero esa pintura tiene también cemento, tiene toda la materia que siempre he buscado, pues. Claro, de todos los viajes que nos comentas que marcaron tu infancia, particularmente entiendo que el estado Lara, Barquisimeto se quedó. Te quedaste más tiempo allí, ¿no? Es como la segunda Sí, sí. ciudad, ¿verdad? La ciudad de Barquisimeto. Es tu otro Sí, espacio sí, sí. vital. Sí, por circunstancias de la vida llegué a Barquisimeto y Barquisimeto también fue aprecio mucho, quiero mucho a Barquisimeto, ahí estuve trabajando también, incluso empecé a estudiar en la escuela Martín Tovar y Tovar, y ahí estudié grabado, parte del grabado, fotografía también, y esa experiencia de la Cristóbal también, ahí estuve como 3 años en la Martín Tovar y Tovar de Barquisimeto. Y bueno, y el pueblo también, a mí me llamó mucho la atención el del pueblo del estado Lara. De hecho, cada vez que había un tamunangue era eso, el tamunangue. El tamunangue, no el cocuy, sino el tamunangue. Pero bueno, también estaba presente el cocuy. Pero sí, fue el tamunangue el que me llamaba la atención. Cada vez que había tamunangue, yo me iba para los tamunangues, para esas fiestas que hacen allá. Entonces, eso es lo que más me llamaba la atención. Y también, tú sabes que tiene Lara tiene muchos pueblitos y arcillosos. Quibor y toda la zona de Yay, el yacimiento arqueológico de Yay, todo eso. Entonces, todo eso me llamó la atención como para sacar esa materia, esas tierras y todo eso. De hecho, hay una serie de piezas también que se llaman planicies, que está mucho la marca de esos pigmentos de tierra del estado Lara. Eso también me marcó mucho. Y bueno, y todavía está eso en las piezas de ahora, ¿no? En estos tonos tierra, pues. Tonos tierra, tonos terracota. Lara me marcó en eso. Bueno, yo quiero mucho el estado Lara y además, bueno, también allá, bueno, tuve mis aciertos, mis desaciertos, pero bueno, ya, ya esas son etapas y continué. Desde allá de Lara yo continué, por supuesto, creando, ¿no? Mis participaciones en Caracas, a nivel regional, en Caracas, a nivel internacional también, porque Claro. siempre he estado buscando Claro, participación. fuiste egresada de la Cristóbal Roja, luego de la Armando Reverón, ¿no? Y luego de Tienes la... una Sí, trayectoria académica, digamos, sí, importante. sí. ¿Tú crees que el artista debe tener, es necesario para el artista indispensable la formación académica? ¿O puede ser un artista No, el nato? que trae el talento, digamos, o le gusta desde pequeño,
eh, puede ser un artista sin que pase por una academia, un creador sin que pase por ninguna academia. La academia, por supuesto, te da muchísimas herramientas más en cuanto a investigación, como que te ayuda a sistematizar, ¿no? Más sin caer en un método, digamos, para tu trabajo, ¿no? Para el trabajo propio, sino que la academia te ayuda como a sistematizar, a ordenar, a aprender también técnicas de los maestros que tienes ahí, y claro, para hacer finalmente un trabajo que recoge todo lo que tú has hecho durante un tiempo hacia acá, ¿no? Hacia el final de la carrera, ¿no? Pero la academia sí es importante para uno aprender cosas. Tú ya vienes con algo, pero aprendes mucho más. Yo particularmente en la universidad, en el Instituto Armando Reverón, que ahora es UNEARTE, yo era como una esponja. Y eso yo lo repito mucho porque yo doy clases también. Y yo repito mucho eso de que uno tiene que ser como una esponja. Yo era como una esponja que recibía lo que los profesores me estaban, las enseñanzas, ¿no? No la educación, la enseñanza que me estaban, porque yo creo más en la enseñanza que en la educación como tal. Tú vas a enseñar algo, ¿no? Entonces era como una esponja hacia ellos, de los profesores de la Reverón, de Zacarías García, de Víctor Urazábal. Fueron como bastante, ellos fueron bastante, y entre otros de filosofía, porque yo soy una muy estudiante de la filosofía también. Entonces, pero la academia y lo digo lo de la esponja porque ahorita los chamos están un poco más renuentes en eso, pues. A veces te dicen, no, eso no, porque a mí me interesa, ahorita el arte contemporáneo está, no sé, colocan un matero o algo y ya es arte o qué sé yo. Entonces ya ellos quieren como que pasarse todas esas etapas y no aprender lo otro porque dicen que entonces no están como con lo que está pasando ahora, ¿no? En el arte a nivel mundial, ¿no? Pero la academia te da, uno como creador es importante el talento si lo tienes, continúa, puedes estudiar o no estudiar. Pero también si te colocas en la academia, bueno, vas a aprender muchísimas cosas. Claro, yo Y también, ser una esponja ahí, sí, como yo a veces investigadora. reivindico de la academia también el tiempo, que por lo general de joven hay un tiempo que los muchachos pueden dedicar a hacer eso, Claro. que por lo general en la sociedad a veces no se entiende muy bien. Que alguien esté allí pintando telas o que Sí, esté haciendo objetos de cualquier material sin un sentido práctico inmediato. Entonces, el hecho de pertenecer a una academia, a un espacio de formación, a veces el espacio, el tiempo y el espacio para que uno lo haga a diario y vaya obteniendo esa práctica, ¿no? También a mí me pasa en mi claro, formación propia eso, ¿no? Que me recuerdo la academia como un momento donde tenías todo el día para hacerlo y todo el tenías día. todas las herramientas alrededor Y y sábados no y estabas domingos. obligado a hacer otras cosas que probablemente te quitaran el tiempo, ¿no? Y eso de Sí, la sí, sí. investigación que tú comentas es bien importante. Natalia, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo concibes la obra? Sé que tus obras son seriales y llevan mucho tiempo, por ejemplo, con el tema de las cartografías portátiles. Son obras Ujú. que se desarrollan en el tiempo, no son cosas de una semana, de un mes, son años de trabajo en eso. Pero ¿cómo se concibe uno de estos temas? ¿Cómo vas llegando a esa obra que luego te interesa mostrar? ¿Qué cosas participan en ese origen, en ese génesis de la obra? Específicamente de la cartografía portátil Ujú. o Por de ejemplo, dónde sí, de viene. la Porque cartografía. yo antes de la cartografía portátil, bueno, pintaba, me motivaba mucho era la ciudad, El tema el urbano. tema urbano, los códigos que existen en la ciudad, el individuo, la interacción del individuo con la ciudad, eso siempre ha estado presente. Cuando pasó a cartografía portátil, a partir de 2006, la cartografía portátil surge de una experimentación, de un ejercicio donde siempre me ha llamado la atención la parte gráfica, entonces me coloqué a imprimir mapas, porque la parte cartográfica, gráficamente, me llama mucho la atención. De hecho, fui al centro de geografía que está aquí en Caracas, pero bueno, ahí hay muchísimos mapas, entonces casi salí medio infartada de ahí, pero El bueno, mapa como gráfico y como ajá. metáfora. Y como ¿Te metáfora interesan las dos? exactamente, claro, como metáfora exactamente, el hecho de moverse en un espacio
es como una metáfora, ¿no? Y entonces empiezo con la cartografía portátil, llego porque empecé a doblar una tela como ejercicio, que vino de mí, que todo viene de esa parte interna que, bueno, que a uno lo motiva, que lo apasiona. En mi caso me Tendrán que ver apasiona la esas telas cartografía. con las muñecas. No, no, esa conexión no sé, no la No estuvo tengo. consciente en el No, origen. no, sino que empecé a doblar la tela, a doblarla, entonces me di cuenta que es como un ordenamiento. Si yo no soy bien, como no busco en las piezas esa simetría, hablando compositivamente, no busco esa simetría en las piezas, pero la cuadrícula de la ciudad me da como un ordenamiento simétrico, ¿no? Entonces empecé a doblar y vi que ellas se podían convertir en piezas portátiles, que podían trasladarse de un lado a otro y que tenían que ver a su vez con el viaje, con todo aquello que me remite a la infancia, por los traslados que estuve, que me marcaron muchísimo. Entonces, esa cartografía empecé a hacerla y hacerla imprimiendo mapas de distintos lugares donde yo vivía, donde viví, de lugares donde he viajado y de lugares incluso que no he estado. ¿Por qué? Porque busco como que reconocerme en esos lugares o no reconocerme. O que el individuo se reconozca en el mapa como una persona que transita, ¿no? No que nada más está ubicado en un lugar y va del trabajo a su casa al trabajo, sino que se va libre de ambular y camina por otros lados. Entonces la cartografía y lo portátil tiene que ver también con esos mapas que uno va y de viaje y van desplegados y te despliegan un mapa y te lo regalan en el metro y bueno, y ahí lo despliegas y te ubicas o te desubicas o te pierdes también. Pero entonces todo eso se fue nutriendo de ahí, del viaje. Claro, y, quisiera nuevamente preguntarte sobre el tema de cómo abordas la obra, cómo es la disciplina de trabajo, ¿no? Para la gente a lo mejor que no hace arte, Técnicamente. siempre hay una curiosidad de saber cómo es que el artista enfrenta eso, cómo está al diario. ¿Trabajas 8 horas diarias, 10? Ah, claro, ¿Trabajas claro. cuando te provoca? ¿Tienes una disciplina rígida, es más inspirativa, digamos, que te viene de vez en cuando? ¿Cómo es el tema de la producción de un artista como tú? No, yo no tengo un horario fijo de repente que me marque un horario de que 8 a 12, o de cierta hora. Yo creo mucho en eso si bien hay que estar creando, y siempre lo estoy haciendo durante el día, todos los días hago algo. Así sea, le dedique 1 a 2 horas. Una pieza me puede llevar semanas a hacerla, depende del tamaño. Y de repente te puede llegar, yo lo llamo más bien como entusiasmo. Te dan unos picos de entusiasmo. Sí, recuerdo que hay un escrito de Federico García Lorca que habla sobre eso, sobre cuando el duende toca tu puerta, entonces uno tiene también que estar como atento, ¿no? Entonces, que también lo decía Picasso, ¿no? Pero que yo de repente puede ser medianoche y entonces me paro a pintar, ¿no? O puede ser la madrugada, no es un horario que me planteo, pues. Claro, porque llama la atención que has expuesto en muchísimos sitios del mundo, ¿no? Bastante, muy numerosos tu participación en eventos internacionales, en bienales. Bueno, ahora vas a coronar también con la Bienal de La Habana, la 13ª. Es una producción que está allí, una producción permanente, Sí. es una inversión de tiempo, de esfuerzo, de trabajo. ¿Ha funcionado? ¿Cómo está esa producción ahorita? A veces le dedico inclusive muchísimo tiempo en el día, cuando tengo más tiempo, ¿no? Le dedico mucho más tiempo y en las noches también, y por eso ha salido esa producción, pero no es una producción por producir, sino que es, bueno, consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, sabemos que estás también en las residencias del Museo Alejandro Otero. Sí. Estás comenzando allí también ese proceso de 3 meses, ¿no? Sí, Vamos a 3 estar muy meses. atentos al desarrollo de estos meses de cara al proyecto de la Bienal de La Habana, de la 13ª Bienal, que en los primeros meses del 2019 va a estar allí activándose, y vamos a estar muy atentos a eso que estás haciendo en el Museo Alejandro Otero también, investigando más tu trabajo, volviendo a conversar contigo y definiendo y dejando muy claro cuál va a ser ese
trabajo que va a representar a Venezuela Claro, en es La que Habana. tengo bastante trabajo. Estamos muy pendientes de eso. Así Sobre que, lo de la residencia y lo de la Bienal. claro, Silvano, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. No, Y gracias esta no a ti. será la única conversa que tengamos de aquí a que inaugure Claro, la claro. Bienal y bueno, No, Venezuela. esperemos que no, ahora es que vienen conversas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Saludos. muchas gracias. Ministerio del Poder Popular para la Cultura.